Vamos a cambiar de tema. Ya conocimos a unas mujeres espléndidas que estuvieron en la guerra de Malvinas ayudando a muchos de los soldados heridos que llegaban al hospital, y es el momento ahora de conocer, algunos de ustedes, muchos los conocemos, pero bueno, tal vez conocer también la historia y un museo que hay en la Exesma que tiene que ver con las Malvinas. Él es Mario Volpe, es excombatiente y aparte subdirector del Museo Malvinas. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Bueno, y gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por el país, hace 33 años. Bueno, en realidad lo que hicimos todos, lo que hizo el colectivo, y sobre todo en este día, el mayor homenaje es a los compañeros que quedaron en Malvinas, que son los que para mí son los verdaderos héroes. ¿Qué significa para vos que justamente el museo, que bueno, sos el subdirector, esté en un ex centro clandestino de detención? Bueno, para mí, digamos, es fundamental porque en realidad es la no disociación de la memoria. Malvinas estuvo en la dictadura militar, Malvinas no tuvo el ejército de San Martín, el espíritu de ese ejército sanmartiniano. Por supuesto que reivindico a tantos que hicieron enorme esfuerzo, a tantos compañeros que hicieron más de lo posible, pero la conducción no era la conducción sanmartiniana o el espíritu sanmartiniano, era el mismo ejército, el ejército de Galtieri, el ejército que también llevó a los Pernías, a los Rolón, entonces a los Astiz. Entonces este lugar emblemático que es el Parque de la Memoria, en realidad tiene que estar Malvinas también ahí. Y por supuesto esta decisión de la Presidenta de la Nación de ponerlo en este lugar es esto, no hay dos memorias distintas, hay una memoria sobre la dictadura cívico-militar y por eso ahí está el Museo Malvinas. Leí en una entrevista tuya que decías que esto obviamente se podía haber evitado, esta guerra, que le servía a Thatcher y también le sirvió a Galtieri, al gobierno militar aquí. Sin duda, esta cuestión de Malvinas tuvo que ver con responsabilidades compartidas. Una dictadura militar como la de Galtieri que, tratando de dar un manotazo de ahogado, toma Malvinas, bueno, en una cuestión totalmente justa por la soberanía, pero una decisión totalmente errónea. Irracional, ¿no? Irracional, en la cual, juzgada a su vez por los mismos militares, como fue el informe Rattenbach, donde da cuenta de todo esto. Pero también despierta del otro lado en Thatcher esta idea después que no podía aplicar, que eran estas políticas neoliberales tan duras que después fueron aplicadas, y bueno, le sirvió a los dos. Y en el medio de eso, los jóvenes que mueren en la guerra. Claro, y ahora parece que también al gobierno británico le sirve nuevamente la causa Malvinas, porque hace poquitos días hacían anuncios en relación a aumentar la seguridad y la movilización de tropas en las islas, ¿no? Claro, sin duda alguna, esto tiene varias aristas. Una es el aprovechamiento en cuanto a una cuestión interna de una elección en la cual siempre estos nacionalismos empiezan a surgir de nuevo y tratan de apoyarse en esto, ¿no? Debido a aquella historia de que Thatcher con la guerra de Malvinas elevó su nivel, ¿no? de apoyo, se fortaleció. Pero por otro lado, el verdadero objetivo, y que nosotros tenemos que saberlo todos los argentinos, es que no están ahí por los 2.000 habitantes. Esto tiene que ver muchísimo con el verdadero sentido de por qué está el Reino Unido ahí en Malvinas y que es en nuestro mar argentino. Nosotros no tenemos que desconocer, y bueno, nosotros siempre hacemos docencia sobre esto, tenemos en ese mar argentino 2 Argentinas más, o sea, 2 equivalentes al continente. Claro. Tenemos la Antártida y este es el objetivo que tienen el Reino Unido y que tiene la OTAN también, por eso está esa base. ¿Y qué podemos encontrar en el museo? El museo, en realidad, vamos a encontrar una historia larga de Malvinas. Vamos a encontrar desde tantas cosas como es la historia, como es la pasión de Malvinas, como es la muerte, como es la resurrección, la democracia. Pero en realidad no es un museo de la guerra. Es un museo que recorre a Malvinas desde su inicio, desde los descubrimientos, desde todos los viajes científicos, donde van a ver la fauna, la flora de Malvinas para entender y conocer que ese territorio no son 2 islas despobladas y que no tienen riqueza. Van a conocer en el museo toda la riqueza que tiene ese mar argentino y qué es el motivo por el cual los ingleses están ahí, explotar esos recursos. Mario, escuchaba tu relato recién muy claro con respecto a la situación de las ventajas del gobierno militar y de Thatcher. ¿Cuándo te diste cuenta? O sea, fuiste combatiente,
¿cuándo te diste cuenta de toda esta situación? ¿Cuándo empezaste a tomar conciencia de que era una guerra que no tendría que haber sucedido y que era bajo otros intereses? Vos sabés que en realidad yo fui a Malvinas un poco más grande, porque en aquel momento tenía 25 años y en aquel momento estábamos estudiando, ¿se acuerdan? Había una prórroga universitaria y ya tenía, digamos, cierto conocimiento de esto por mis compañeros de la facultad, muchos compañeros desaparecidos. ¿Qué estudiabas? Estudiaba medicina, pero también por otro lado vi que mis otros compañeros de 19 años, muchos de ellos iban a Malvinas y como la mayor parte de la población, hasta ni siquiera los propios militares sabían qué pasaba en Malvinas, ni si había ingleses, se enteraron ahí. Sí. Y esto es lo que nos faltó, y esto es el desconocimiento que hubo, y en realidad también uno en Malvinas cuando está en un lugar de combate, en un solo lugar, tiene una visión muy corta de la cosa, está en ese lugar durante muchos días. Entonces, la poca información que nos llegaba es como que decíamos, pero ¿qué está pasando? Porque por un lado los medios hablaban de que estábamos ganando y nosotros percibíamos otra cosa. ¿Y ustedes sabían que acá se decían mentiras? ¿Que en Buenos Aires recibíamos información errónea? Por supuesto, no teníamos una información fluida, pero también intuíamos esto y éramos impotentes porque decíamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos ganando todo esto? Cuando dijiste, bueno, me tengo que ir, no queda otra, hay que ir, estabas estudiando, pero ¿cómo fue? ¿Me subo a un avión, me llevan, acá estoy, llegué a las Malvinas y ahora qué? Bueno, estas cosas que suceden, yo no estaba haciendo la conscripción, ya había terminado y de golpe también estaba casado y de golpe así un día me levanto a la mañana, escucho el tema de Malvinas, la recuperación de Malvinas y de golpe entonces convocan a la clase con la cual yo había hecho la conscripción. Y bueno, es como que es una cosa increíble, porque pasar de un día de tu vida normal, donde tenés todo programado, a en 2 días estar o en pocos días en un frente de combate. Aparte estabas en la universidad, ni siquiera estabas haciendo la conscripción en ese momento. No, claro, ahí dijo esto pasaba y bueno, es una cosa así surrealista, encontrarse de golpe en un lugar de guerra y decir, bueno, yo entiendo y sé, por supuesto, y defiendo y quiero, por supuesto, la defensa de la soberanía de Malvinas, porque en eso va el futuro del país también. Pero digo, con estos militares que entregaron el país, que entregaron la soberanía del país, porque ya la habían entregado en la economía, con ministros de economía como Martínez de Oso, Alemán, uno sentía eso, uno eso lo siente en el fondo, decir, ¿a dónde nos están llevando? Claro. Vos comentábamos hace un ratito, hablando de la participación de las mujeres en la guerra, las que fueron reclutadas. Hubo algunas que estuvieron ahí cerca en el Almirante Irízar, llegaron 6, y que están reflejadas también en el museo. Contanos un poco esa historia. Bueno, es una historia, digamos, que nosotros en el museo les contaba así un poquito antes que en realidad estamos rescatando también todas las mujeres que hicieron Malvinas. Y entre todas las mujeres que hicieron Malvinas, están estas mujeres que eran instrumentistas, que estuvieron en el Almirante Irízar, que llegaron a la bahía de Puerto Argentino y que ahí esperaron a los soldados heridos que luego éramos trasladados al continente. Yo casualmente fui herido en Malvinas y bueno, y ahí vine con ellos y después de muchos años pude reencontrarme y armar historias, rearmar estas historias. ¿Te encontraste con alguna de las mujeres que te atendieron cuando estuviste herido? Claro, nosotros por ahí no nos podíamos identificar, pero seguramente sí, y con una de ellas también tuvimos la oportunidad de invitarla y que nos acompañó en nuestro viaje de retorno a Malvinas después de 32 años. Y en conjunto con ella pudimos decirle, mira, acá estabas vos, en esta bahía. Y entonces la acompañamos para que ella viera su visión desde donde veía Malvinas y nosotros decirle, bueno, nosotros estábamos acá, nos ayudó, nos acompañó en los lugares de combate y realmente, digamos, pudimos unir esta historia. ¿Y qué te pasó a vos después de 32 años volver a Malvinas? ¿Cuál fue el sentimiento? El sentimiento es un sentimiento, digamos, realmente a mí lo primero que me impactó, incluso, bueno, a veces no fue el tema de la guerra pasada, sino llegar a un lugar donde vos sentís
el imperio, donde sentís la dominación, donde sentís esa base militar que tardamos... Te sentís extranjero. Te sentís extranjero, pero sobre todo sentís que realmente lo que estamos diciendo, que hay una base militar que pone en riesgo a toda la América del Sur, a pesar de haberlo visto en fotos, es impresionante, porque tardamos como 15 minutos en salir de la base militar, donde ves hangares, donde ves aviones, donde ves esa militarización y esa amenaza ahí, digamos, cerca, y pensás en tus hijos, porque decís, bueno, esta base está amenazando a este continente. Y me costó, porque también vi el hecho de que, bueno, que fueran británicos, la bandera británica, también el hecho como de... que fue en vano todo el sufrimiento de Claro, la gente allí. no sé, el más que en vano sería como ver que cuando ellos quieren venir y cómo pesa el imperio en esto es impresionante y es agobiante. Sí. Pero bueno, tampoco... Después de a poco fuimos retomando, en la medida que fuimos a recorrer los lugares de combate, esa cosa más íntima, más reflexiva, más de memoria, y bueno, pudimos con nuestros compañeros recorrer uno a uno los lugares. Mario, cuando llegaste recién dijiste que fuiste herido en combate. ¿Cuándo vos, en qué momento dijiste, esto es una guerra? ¿Cuál fue la situación? La situación, en realidad, para nosotros con la guerra empieza el 1 de mayo. El 1 de mayo cuando vemos por primera vez a las 4:30, 5 de la mañana, a unos pocos kilómetros donde estaba, empieza el bombardeo de los ingleses y empiezan las bombas sobre el aeropuerto. Ahí, digamos, nos dimos cuenta que sí, bueno, que toda esta cosa de que se decía que venían, que no venían, que la flota, que era una especie de maniobra, no, ahí sí... entendí perfectamente que la guerra venía en serio. ¿Qué hiciste? Porque, a ver, la instrucción que tenías en el servicio militar de disparar un arma, me imagino que, bueno, sirve, pero no tanto cuando las balas pasan al costado y los ruidos. Te enfrentás a la realidad. Y la falta de equipamiento con el que fueron, hasta de la ropa preparada para una contienda de esa naturaleza, ¿no? Realmente, bueno, el ser humano puede a veces adaptarse a situaciones increíbles que vistas desde lejos te parecen que son imposibles. Bueno, uno apela a todo lo que puede, digamos, a todo lo que tiene adentro y empieza a pensar en su familia, empieza a pensar en sobrevivir y ese es el principal punto. Bueno, acá el objetivo es sobrevivir a esto y bueno, no te podés permitir otras cosas. Entonces, tenés miedo, pero ese miedo hay que controlarlo porque hay compañeros que te están mirando, hay compañeros que te miran con la misma, que miraban con la misma angustia. El mismo miedo que vos también. El mismo miedo, pero bueno, uno trataba de decir, bueno, tenemos que salir de acá. ¿Cuántas veces te sentiste cerca de la muerte, Mario? Y varias veces, porque en realidad lo que más cuesta de los bombardeos y no de cuando vos ves el enemigo de frente es que la bomba que viene no sabés si le va a tocar al de al lado, a vos. Bueno, sentís y bueno, siempre parece que a vos no te va a tocar, pero sí, no se siente realmente fuerte y lo sentí varias veces, pero realmente creo que me pude reponer siempre a esta situación. Pensaba que la idea de un museo tiene que ver con recuperar la memoria y transmitir la historia, ¿no? Hacer docencia, y todavía hay muchos aspectos oscuros de esta guerra que no han salido a la luz, por ejemplo, con esa presentación que se hizo desde el Centro de Excombatientes que vos integrás de La Plata, esta presentación en la justicia para que se investigue las torturas a las que fueron sometidos los soldados por sus propios jefes y que fue rechazada esta investigación por la Corte hace poco, ¿no? En febrero. Sí, a veces no nos llama la atención, pero fue, yo le digo, el 19F, un día después del 18, después de 3 años de estar en la Corte, nos contestan con 3 renglones. No yendo a la cuestión de fondo... ¿Desestiman la posibilidad de abrir la denuncia? Sí, desestiman por una cuestión procesal menor, sin ir a la cuestión de fondo, y dicen no se puede investigar, y esto es lo que más nos duele. Digamos, nosotros lo que queríamos es que esto se investigue, y lo vamos a seguir investigando, pero en este doble discurso donde por ahí todos se van montando en los héroes de Malvinas, pero a un héroe de Malvinas, como es un soldado conscripto, no se le puede permitir o se le deniega justicia.